En este periodo de cuarentena, en este periodo de aislamiento, más de la mitad de los argentinos han aumentado de peso. Fundamentalmente, en un estudio que se ha comunicado en las últimas horas, el 78% aumentó entre 1 a 3 kilos, por ejemplo. El 18% de 3 a 5. Y de esto vamos a estar hablando precisamente con quien ya nos está acompañando. Ella es Mariela Aguirre Ackerman, es médica clínica y nutricionista también, profesora de diferentes universidades, con quien vamos a estar abordando, por supuesto, este tema que realmente nos preocupa. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas tardes para vos. Hola, Marianela. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Bien, el gusto es nuestro también. Bienvenida a ATP. Bueno, contanos qué significan estos números, aproximadamente de 1 a 3 kilos por encima de lo que teníamos prácticamente hace 2 meses atrás. Sí, en realidad, desde la Sociedad de Nutrición, comenzamos a ver que esta situación de confinamiento, de aislamiento, que es inédita en la historia, estaba trayendo consecuencias en los hábitos de alimentación de las personas. Y esto, por supuesto, en tan corto tiempo, como bien vos decías, este aumento de peso, 6 de cada 10 argentinos aumentaron de peso en tan solo un mes de cuarentena, y la gran mayoría de ellos aumentó de 1 a 3 kilos, nos está hablando de un aumento de grasa corporal, porque al mismo tiempo que estas personas ganaron peso, aumentaron la ingesta, sobre todo con el picoteo, y bajaron la actividad física. Es decir que este aumento de peso no fue aumento de masa muscular, sino que fue aumento de masa grasa y en muy corto tiempo. Absolutamente. Y esto tiene que ver directamente con los cambios de hábito y con esta pérdida de la estructura que teníamos armado también en nuestro día a día, ¿no? En esto de desayunar a cualquier hora, comer a cualquier hora también, y la comida chatarra que se ha ido incorporando sobre todo en estos últimos tiempos, fundamentalmente en estos últimos meses. Sí, lo importante tenemos que entender que los seres humanos no solamente comemos por hambre, también comemos en respuesta a emociones. Y este aislamiento, este confinamiento generó altos índices de ansiedad. De hecho, una de las principales emociones que las personas que encuestamos, las 5.600 personas, la gran mayoría dijeron que comieron por ansiedad. Y justamente la ansiedad es una de las emociones negativas que muchas veces se intenta tapar con comida, y si asociamos picoteo y ansiedad con el confinamiento, y sobre todo, como bien decías, la gente comenzó a acumular comida en la casa, porque el mensaje fue: no te muevas de casa, quédate en casa, no salgas. Entonces cada vez que salgo compro más cantidad de comida. En general esta comida está accesible todo el tiempo. Tengo trastornos de sueño porque me acuesto más tarde. Entonces el picoteo, la comida por la ansiedad, el sedentarismo, el hecho de estar con la comida en casa, todo este combo fue la causa principal de que la gente aumentara tan rápidamente y tanto peso. Marianela, ¿y cómo era la situación en nuestro país antes del confinamiento? Bueno, eso es algo muy interesante, porque tenemos las encuestas de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que mostraba que 61.8% de la población de Argentina, es decir, 6 de cada 10 argentinos, tienen exceso médico de peso, sobrepeso u obesidad. Y otra cosa muy interesante es que más del 40% de la población tiene actividad física insuficiente, llamémoslo sedentarismo. ¿Y sabés cuál es la principal causa que la gente decía por la cual estaba sedentaria? Sí. La falta de tiempo. Mirá vos. La gente dijo que estaba sedentaria porque no tenía tiempo para hacer actividad física, fue la primera respuesta. La mayoría de la gente dijo que eso fue el motivo. Y fíjate que en este momento la gente estuvo con tiempo de sobra y sin embargo el 68% de la gente o bajó la actividad física o directamente no la realizó. Es decir que posiblemente esto del confinamiento, que generó ansiedad, que generó estrés, que generó incertidumbre, porque confinamiento, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo podré comenzar a trabajar? Gente que cambió sus rutinas completamente, los chicos en casa. Es decir, una serie de cambios que, como vimos en esta encuesta, ya está trayendo resultados, porque también, como vimos en muchas publicaciones, la obesidad, la diabetes y la hipertensión son las 3 principales enfermedades que condicionan un mayor riesgo de tener una infección por COVID-19 de mayor severidad. Y si estas personas, que en nuestro país dijimos 6 de cada 10 argentinos tienen exceso médico de peso, a su vez están ganando peso, quiere decir que estamos en una situación en la cual estamos desmejorando. Está bien,
tiene un sentido porque necesitamos aislar y disminuir el contagio. Pero el problema es que al mismo tiempo necesitamos conocer estos números para saber que necesitamos reformular cosas, porque si continuamos con el aislamiento y continuamos con el aumento de peso, la situación va a ser no solo de riesgo de enfermedad cardiovascular, como sabemos que nos lleva a la obesidad, la diabetes, la hipertensión, sino también estaremos desmejorando nuestra inmunidad y al mismo tiempo aumentando las chances de tener una enfermedad, si nos contagiamos, más severa. Marianela, entonces esto es un círculo vicioso. Directamente, o sea, porque vos estás comiendo mucha más harina, todo lo que te va a generar diabetes, el sedentarismo, las harinas, el picoteo, sumo el alcohol, porque me imagino que deben tener también algunos datos sobre el consumo de alcohol que habrá crecido como loco. Aumentó, vos sabés que eso es un dato que por ahí sorprende porque, bueno, mucha gente subía fotos, ¿no? Que estaba tomando, que, bueno, sobre todo al principio del aislamiento fue como un poco vacaciones, entonces estoy en casa. Después, bueno, se fue prolongando. En realidad los números nos mostraron que si bien hay un porcentaje de gente que aumentó el consumo de alcohol, hubo otro porcentaje de gente que lo disminuyó, es decir, no fue el principal factor en nuestros números el alcohol. Ajá. Sí lo fue la ingesta emocional, sí lo fue la ingesta por ansiedad, sí lo fue la disminución de la actividad física. Pero como bien decís, lo que creo que como mensaje positivo, si bien es importante entender que esto es un círculo vicioso, también conocer los números nos lleva quizás a parar y decir, bueno, a ver, ¿cómo tenemos que manejarnos de acá en adelante? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿De qué forma puedo ordenarme, planificar mejor? Porque planificación es una palabra sumamente importante cuando estamos en esta situación de aislamiento en la cual necesitamos tener más ordenados los horarios, más ordenados los horarios para comer, los horarios para trabajar, si hacemos home office, para dormir, más si están los chicos en casa. Es decir, el orden y la planificación es una de las principales estrategias que nos vendrían bien para el resto de lo que queda de la cuarentena para frenar este aumento de peso y para justamente poder comenzar a sentirnos mejor, porque recordemos que además el ejercicio físico baja los niveles de ansiedad y de estrés. O sea que esto que la mayor parte de las personas dejó de hacer en Argentina, necesitamos que comience a hacer, si no lo hizo hasta ahora, que comience a moverse, así sea dentro de casa, buscar alguna rutina, conectarse con amigos por alguna videollamada para acompañarse. Es decir, en lugar de tanta foto de comida, nos gustaría ver más fotos de gente moviéndose, de gente haciendo alguna actividad física en casa. Creo que eso es un mensaje que la gente puede hacer, porque si la excusa era, volviendo a la encuesta de factores de riesgo, la falta de tiempo, sí, hoy ya la excusa no es la falta de tiempo. Doctora, estos números de los cuales usted está hablando y sobre los cuales se trabajó en este informe, ¿tiene que ver solamente con los adultos? Porque quería saber específicamente qué es lo que ocurre en nuestro país con los niños y niñas, teniendo en cuenta que los datos también eran alarmantes en este sentido antes de la cuarentena. La encuesta incluyó adultos a partir de los 18 años de edad, en realidad porque cuando vamos a evaluar niños, en niños es necesario medir números y percentilares, es decir, hay que tener en cuenta la estatura del niño para saber en qué situación está. Entonces, por eso fue que se decidió hacer la encuesta en personas que no es necesario percentilar, es decir, no es necesario poner claro, en relación a la edad. Lo que sí es importante como dato indirecto es que si los adultos, que son los que cocinan, que son los que hacen las compras, que son los que diagraman en la casa qué se va a preparar y a qué hora vamos a ir a dormir, aumentaron así de peso, obviamente, y cambiaron sus conductas, obviamente esto va a incidir también claro, en los niños que además están confinados, están aislados, no pueden ver a sus compañeritos, no pueden salir a jugar como habitualmente lo hacían, dejaron de hacer sus actividades habituales si tenían algún tipo de actividad física en algún gimnasio o algún deporte. Es decir, estos cambios, si bien nosotros los medimos en este momento en adultos, podemos traspolar perfectamente a los niños, porque no son los niños los que hacen las compras y toman las decisiones alimentarias en casa. Y el hecho de estar aburridos mucho tiempo con la alacena cerca hace también que el niño muchas veces busque a la comida simplemente para no estar aburrido, ¿no? Comer es una actividad. Y fíjense que muchas veces se ve personas que a lo mejor comenzaron a preparar comida, lo cual es muy bueno, porque cocinar en casa es algo que nos ayuda a controlar mejor los niveles de sal, de azúcar que le ponemos a la comida, etcétera. Pero si esto se convierte en preparar grandes cantidades de comida o en hacer acopio,
y al mismo tiempo sumamos todas las emociones que dijimos, estamos en realidad ante un problema. Bien, la última pregunta, por lo menos de mi parte, cortita si puede ser, Marianela, es ¿cuáles son las recomendaciones para seguir lo que resta de cuarentena? La principal recomendación es la planificación, es decir, planificar, hacer una lista de compras cuando voy a ir al supermercado, mirar en casa qué tengo para comprar específicamente lo que necesito. Tratar de que las frutas y verduras estén en la mitad de lo que comemos en el día, tener fruta fresca, lavada, sobre la mesa, en la heladera, porque la disponibilidad es lo que determina el consumo. Cocinar lo justo, lo que vamos a comer, cuántos comensales somos, cuántas porciones necesitamos y cocinar solamente eso, y ordenarnos en los horarios. Ordenarnos es importante en los horarios porque eso nos ayuda a poder tener mejor los niveles de saciedad, es decir, comer 4 veces al día y sobre todas las cosas buscar estrategias para bajar la ansiedad. Quizás meditación, hacer yoga, hacer gimnasia, buscar alguna actividad, si no lo hemos hecho hasta ahora, porque haciendo estas cosas sencillas podemos frenar el descenso de peso y quién diría quizás hasta bajar de peso los que necesitan. Marianela, muchísimas gracias por esta comunicación y por estos minutos para todos los televidentes y seguidores también en ATP. Muchas gracias. Gracias a ustedes.